bienvenidas todas y todos a este encuentro. Muchas gracias a quien os habéis conectado desde América Latina. Tenemos también aquí a Ximena, que está en pantalla, Miguel Ángel, Carmencita, y quien nos esté escuchando y viendo, pues muy agradecidos de que compartamos este momento. Y bueno, pues el motivo de este encuentro no era otro que el de presentar el temario que la Comisión Sinodal de Frater, previo encargo de la Comisión General de Octubre, ha preparado para que vayamos facilitando nuestra participación en este camino hacia la sinodalidad. La verdad es que hablar de sinodalidad en Frater siempre es algo cercano, porque en la forma de ser, en la forma de expresarnos, en nuestra forma de ser comunitarios, la sinodalidad es un hecho presente siempre. Entonces, podríamos decir, ¿y qué importancia tiene entonces el que, siendo algo que nosotros lo vivimos, el que tengamos tanto interés en participar? Y son muchísimas las razones. La primera de ellas es porque estamos continuamente reivindicando nuestro papel en la Iglesia, nuestro espacio, no solamente el físico, que nos lleva muchos quebraderos de cabeza, sino también el espacio apostólico, el tener nuestra tarea evangelizadora reconocida en igualdad con el resto de miembros de la comunidad eclesial, ¿no? Ya ahí vemos que hay una merma muy grande de nuestros derechos. Abogamos por esa Iglesia inclusiva porque vemos de que queda mucho camino. Y luego también es muy importante mirar desde otro enfoque, y es que podemos aportar nuestra experiencia de sinodalidad que vivimos en Frater a la Iglesia también, como una parte de ese pueblo de Dios que vamos teniendo otra forma de expresarnos, otra forma de vivir, ¿no? Y eso es importantísimo, el que seamos capaces de aportarlo. Es una riqueza que en este momento pues viene muy bien que nosotros que la tenemos pues la hagamos llegar a toda la Iglesia, ¿no? Y luego, por otra parte, en este momento, que es algo realmente importante, porque es la primera vez que se pide que el pueblo de Dios se manifieste acerca de qué Iglesia queremos ser, viene muy al tema con lo que decimos siempre a nivel social, a las administraciones con el tema de la discapacidad, la inclusión social, que decimos nada sin nosotros, ¿no? Nada para nosotros, pero que no sea con nosotros. Y entonces intentar aportar a la Iglesia en este momento para que cada vez se siga teniendo una mayor sensibilidad es importante. Hemos visto que últimamente van saliendo, sobre todo a nivel del Vaticano, varios documentos en relación a las personas con discapacidad. Como que esta sensibilidad se está despertando un poco y no queremos creer de que sea pues un postureo, ¿no? Como se dice, sino que entendemos que quiere ser realmente abrir la mente y abrir el corazón a que una parte muy importante de la humanidad, ni más ni menos que 1.000 millones de personas, pues tenemos que vivir, tenemos el derecho a manifestar pues cómo somos, pero desde nuestra dignidad y desde los derechos. Eso es fundamental. Entonces, el que seamos capaces de hacer trasladar a la Iglesia esa visión de la dignidad y de los derechos que van más allá de lo que es el paternalismo, intentando también que el dolorismo se vaya quitando del medio lo antes posible, pues es muy importante que lo podamos aportar. Entonces, en ese envío que se nos pidió desde la Comisión General, hemos hecho un itinerario muy rápido porque ha sido en muy pocas semanas, a través de varias reuniones, que esta comisión ha conseguido formular unos materiales y con ellos pues vamos a hacer posible el que nos unimos a este caminar de la Iglesia en sinodalidad. Para ello tenemos aquí a
a varios miembros de la comisión sinodal con nosotros y que nos van a presentar distintas partes de lo que supone el trabajo que se ha realizado. Por ejemplo, os muestro aquí un poco cómo ha quedado los cuadernillos. Son en un tamaño reducido en un A5 y de muy fácil manejo para poder trabajarlo, ¿eh? Son bastante accesibles y eso pues es lo que haremos llegar a todas las diócesis y equipos que nos lo vais a pedir. Entonces, en este momento le paso la palabra a Enric, que estás por aquí, Quique, para que nos hables un poco y nos presentes cuál es el contenido de este temario de 13 temas que se han preparado en la Comisión Sinodal. Así que cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, hay muchas personas a las que conocí en el encuentro que hicimos en Málaga y hay otras muchas que no conozco, por eso me presento. Mi nombre es Enric Pérez, pertenezco al colectivo de personas con discapacidad desde hace 10 años y a la Frater, bueno, desde hace relativamente poco, 5 años así. Y he tenido la fortuna de poder participar en la comisión, de ser invitado y bueno, pues me ha correspondido a mí la misión de hacer pues una somera explicación, un resumen del temario que proponemos desde la comisión sinodal. Es una pequeña misión, es sencilla, pero esconde una gran dificultad, que es hacerlo de forma amena, porque son 13 temas y aunque me entretenga 1 o 2 minutos en cada uno de ellos, pues voy a hablar un ratito, ¿no? Espero conseguirlo. El sínodo puede ser un momento en el que algo importante suceda. Lo que se denomina el kairos, ¿no? Que viene del griego y que habla de un momento adecuado o oportuno para cambiar las cosas. Y es una oportunidad de morir a una forma de ser de la Iglesia para resucitar a otra al estilo de los evangelios, al estilo de Jesús. Y pasar de una iglesia clerical a una iglesia realmente sinodal. Es importante, creo, decir que es una oportunidad para las diferentes congregaciones, para que las congregaciones hagamos una reflexión sobre los aspectos de la sinodalidad más pertinente a nuestro contexto o a nuestro ámbito. Una reflexión desde la especificidad de nuestra situación, de nuestra experiencia y de nuestro conocimiento. Y el trabajo consiste en esto: 10 núcleos temáticos, que son los sugeridos por el documento preparatorio del sínodo, y luego 3 temas más que, bueno, corresponden a aspectos de nuestra espiritualidad, que representan un encuentro personal con Jesucristo, ¿no? Están inspirados los últimos 3 temas en pasajes evangélicos que tenemos muy presentes y que son muy queridos en la Frater. También quiero decir que los textos están inspirados en la palabra de los evangelios y en la palabra del Papa Francisco, a menudo, y fundamentados también en nuestra experiencia de vida como miembros de la Frater. Y a partir de aquí empiezo. Voy a intentar no extenderme demasiado en cada uno de los temas. El primer tema, el título es Caminamos juntos en equipo. Sínodo precisamente significa caminar juntos, y el ser humano es un ser social y hecho para compartir la vida con los otros, y sin ese compartir la vida pues no nos desarrollamos, no aprendemos. Por lo tanto, necesitamos comunicarnos para crecer humana y espiritualmente. Dependemos los unos de los otros. Como... Uy. Ahora, a ver. Quique, si quieres te voy poniendo los temas o los pones tú. No. A ver, es que tengo unas notas que con la pantalla que me has puesto no puedo acceder a... Espera, sí, ahora.
Vale, sí, sí, ya está. Ponme los temas, sí, te lo agradecería. Yo no lo tengo preparado, la verdad. Te he preparado, digamos, la intervención oral, pero si quieres poner los temas no hay problema. Dale a minimizar a tu pantalla arriba a la derecha, Arriba, a la derecha. en vista, Ah, vale. darle pantalla general y ya lo tienes previsto. Vale, perfecto. Vale, vale, vale. Vale. Que tengo un pequeño guión y lo tengo aquí en pantalla y si no lo... Bueno, pues eso, nosotros necesitamos del grupo, pero la sociedad actual no refleja esta esencia humana eh, y realmente consiste en una forma de vida consumista y frenética, en competencia en el trabajo, en felicidad efímera, en individualismo e incluso pues eso, ¿no? Los jóvenes pues en la apariencia de vidas maravillosas y perfectas en las redes incluso, ¿no? En cambio, nuestra experiencia nos dice otra cosa. Nos dice que juntos superamos las dificultades, pues juntos sumamos potencialidades, aportamos lo mejor de cada uno para el bien colectivo. En definitiva, para Frater el grupo es un espacio de desarrollo personal y esta semilla puede significar pues que germine en la sociedad y en la Iglesia nueva. Y por eso el sínodo lo vemos como una oportunidad para bueno, aportar nuestro granito de arena. En definitiva, una nueva forma de vida, una forma de vivir la fe en comunidad de hermanos, fomentando nuestras capacidades y así relativizando nuestras limitaciones, ¿no? El tema 2 habla sobre la comunión con la naturaleza y con toda la familia humana. Están muy enlazados unos con los otros, ¿no? Hablamos de que todos caminamos en grupo juntos y lo hacemos sin interdependencia, tanto entre las personas como con la naturaleza. Continuamente los hechos nos muestran cómo somos seres poderosos, autosuficientes, no somos seres de este tipo, ¿no? No somos autónomos y dependemos de muchos factores humanos y climáticos y de la naturaleza, la pandemia, los factores de desigualdad, etcétera, ¿no? Vemos que pues dependemos los unos de los otros. Pensamos que somos poderosos y en cambio somos todo lo contrario, frágiles, vulnerables y ecodependientes, interdependientes. Dependemos del universo que nos cobija, de nuestra casa común, de la naturaleza y de las personas. Pero en realidad, bueno, somos polvo de estrellas, ¿no? Estamos hechos de la misma materia que el universo y estamos emparentados con el resto de los seres vivos. Y si todo eso es así, pues la pregunta es, ¿cómo es que no obramos en consecuencia? ¿Por qué imperan los intereses políticos o económicos de los poderosos? Porque si toda la humanidad pensara y obrara con esta visión de interdependencia y ecodependencia, sería posible soñar con nuevos caminos de paz y de justicia, ¿no? Y quién mejor que Jesús para que lo entendamos, ¿no? Y también con él la forma de actuar de los primeros cristianos, ¿no? El Evangelio puede ayudarnos a entendernos también como parte del universo y como miembros de una gran familia humana. Es un universo en expansión que camina hacia la plenitud y hacia un mundo nuevo, en el que todos navegamos en la misma barca y el mal no es el mal solo de uno, sino que es el mal de todos, y en la que una barca en la que si uno se salvan todos, ¿no? Tema 3 es precisamente vivir el Evangelio desde la fragilidad. Ya hemos dicho que la fragilidad y el sufrimiento son constitutivos del ser humano. Somos frágiles físicamente y también débiles por dentro. Y este sufrimiento se convierte en un desafío para nosotros, para la humanidad.
que estamos en continua búsqueda del sentido de la vida y de la felicidad, ¿no? Vivimos como si fuera posible el perfecto bienestar, pero es una utopía ingenua. Y nos obsesiona, pues eso, vivir en la perfección o vivir sin sufrimiento. Pensamos que ese sufrimiento nunca nos llegará, que esas cosas son cosas que les pasan a los demás, ¿no? Es lo que a mí me pasaba, ¿no? Antes de mi accidente. Pero tarde o temprano la naturaleza nos muestra lo contrario. Y la sociedad humana, pues, está plagada de sufrimiento y de desigualdad. Y de indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Pero cuando llega la esperanza es también, la esperanza es consustancial al ser humano, y los que hemos caído nos levantamos, luchamos y conseguimos metas inimaginables, ¿no? Y dentro de esta fragilidad que tenemos, pues en realidad podemos ser fuertes, muy fuertes. Y la Frater conoce muy bien la fuerza que se esconde en la fragilidad y tenemos mucho que aportar, ¿no? Asumimos que el sufrimiento, la enfermedad y la muerte son compañeros de viaje y que y esta es una actitud ganadora, fortalecedora y empoderadora, ¿no? Porque nuestras heridas nos fortalecen y nos capacitan. Y Jesús y el Evangelio, pues, es el máximo exponente que orienta nuestros pasos, pues entregó su propia vida en aras de que podamos construir juntos un mundo fraterno y pacificador. En el tema 4 hablamos sobre una sociedad de cuidadanos, no de ciudadanos, porque hacemos hincapié en los cuidados bien entendidos. Los derechos humanos son proclamados en la letra, pero vulnerados sistemáticamente en la práctica, y por ese motivo es necesario un cambio de paradigma dirigido hacia los cuidados. Y en Frater tenemos experiencia en el levántate y anda, ¿no? En aceptar nuestra propia fragilidad y descubrir juntos nuestras potencialidades. Cuidar y dejarnos cuidar, sin paternalismo, sino todo lo contrario, empoderando al prójimo con una actitud de escucha y de respeto. Sabemos que somos frágiles, estamos desorientados y viajamos en una misma barca otra vez. Y para que la barca no se vaya a pique, necesitamos la solidaridad de todos los compañeros de viaje. Pues no es el individualismo, sino las relaciones humanas y el cuidado que nos debemos los unos a los otros, los que nos otorgan dignidad y nos constituyen como sujetos de derechos, ¿no? Y dentro de estos cuidados, entre las personas también podemos incluir el cuidado de la creación, de nuestra casa común, y que seamos conscientes de que todos formamos parte de ella, ¿no? Jesús nos mostró el camino, pidiéndonos sencillamente, sígueme y haz lo mismo, sigue mi ejemplo, ¿no? Nos llama a que vivamos como Él vivió, a que vivamos como cuidadanos, que trabajemos en aras de la dignidad de todos. Pues bueno, este es el camino para construir la paz. Luego, el tema 5 habla sobre una iglesia y una sociedad más humanas, ¿no? Nuestra sociedad actual se fundamenta en la idea de la protección de los derechos humanos, pero continuamente vemos cómo se vulneran de forma sistemática los derechos de las minorías, de los más débiles y también de las personas con discapacidad. En la sociedad impera la competencia entre individuos, vivimos con prisa y nos pasa casi desapercibido el sufrimiento humano, ¿no? Si no, casi no podríamos vivir escuchando las noticias, ¿no? No podríamos hacer nuestro día a día. Entonces vivimos en una sociedad humana, pero poco humanizada.
Y esto lo podemos observar también en el seno de la Iglesia. Pero la realidad es que cada persona es imagen y semejanza de Dios, y las personas aparentemente frágiles poseen unas cualidades de superación, de empatía, de ternura, que pueden enseñar mucho a esta sociedad moderna. No en vano también Jesús se rodeó no de poderosos ni de fuertes, sino de los más débiles, a los que convirtió en sus amigos, sus compañeros de viaje. Las personas que sufren son capaces de albergar esperanza y alegría. Poseen una fuerza interior que, sumada a la de otras personas, abren la puerta a nuevas posibilidades. Porque verdaderamente lo constitutivo de la persona no es su funcionalidad, si caminamos o no caminamos, su manera de comunicarse, si al hablar se nos entiende mejor o peor, o su estado mental ni siquiera. Lo que nos hace seres humanos es el sentido de la justicia, de lo que es bueno y malo, la empatía o la capacidad de sufrir el dolor ajeno como si fuese nuestro. Y esto es lo que nos hace dignos como personas. Y estos valores, que son humanos, pero que también son divinos, están en el Evangelio, son los que pueden obrar el milagro, ¿no? Tanto dentro de la Frater, que lo vemos cada día, como hacia el exterior, hacia la sociedad en general, ¿no? Y es algo que podemos aportar también, ¿no? El tema 6 habla de construir la sociedad desde las personas últimas, desde estas personas que sufren, de los débiles. Bueno, lo que nos cuentan, bueno, la dolorosa realidad es otra. No es la de, pues eso, la empatía y el sentir el dolor ajeno, sino que la sociedad la construyen los poderosos, se fundamenta en lo material, en el dinero, en las posesiones, y esto conduce a desigualdades sociales y económicas. Y somos testigos del deterioro de los valores humanos. Impera el individualismo y la competición, ¿no? Y así los más débiles, los colectivos más vulnerables, sufren las consecuencias de la exclusión. Indiferencia, soledad, sufrimiento, y esto lo conocemos, ¿no? Incluso podemos ver cómo las leyes reconocen nuestros derechos, sobre todo en los países ricos, se han producido avances, pero en la práctica no se desarrolla de forma suficiente las políticas que aborden el problema con convicción. Y el resultado es que una gran parte de la humanidad simplemente sobrevive y sufre. Y en las iglesias pasa algo parecido. En ocasiones no se trata dignamente y no se abraza a los que sufren, olvidando que todas las personas, sean de la condición que sean, somos miembros constitutivos del pueblo de Dios. En definitiva, bueno, es un llamamiento. Estamos llamados a transformar nuestra mirada, a construir una sociedad nueva, una iglesia nueva, acogedora, sanadora y que restituya la dignidad a quienes les fue arrebatada, ¿no? Desde la Frater yo creo que sabemos cómo se hace. Solo es necesario hacer una cosa, levantarnos y andar, ¿no? Tema 7 habla sobre las mujeres en la iglesia, ¿no? Gran tema. Este es un colectivo mayoritario en la iglesia, pero es el que menos poder tiene. La mujer está marginada, discriminada, y creo que debe producirse, creemos que debe producirse un cambio, ¿no? Quizá, pues un pensamiento muy mío, quizá nos toque a los hombres, después de milenios en el uso de la palabra, callarnos por una vez y escuchar activamente qué es lo que ellas nos tienen que decir y qué es lo que ellas nos pueden enseñar. Pues en realidad las mujeres, que son mayoría en el pueblo de Dios, realizan un trabajo heroico, generoso, imprescindible, pero muy pocas están en cargos importantes de la Iglesia.
Incluso los últimos nombramientos pues son otra muestra de desigualdad, porque son nombramientos cosméticos precisamente para disimular esta desigualdad, ¿no? Además, caso aparte, es el de las mujeres con discapacidad, que sufren una doble exclusión por cargar con la etiqueta de mujeres y con la etiqueta de ser personas con discapacidad, cuando simplemente son personas. En el Evangelio, en cambio, las mujeres tienen un importante papel, están en el centro de los acontecimientos, de los principales acontecimientos que allí se narran, y en el Evangelio podemos observar una igualdad y una dignidad radicales, ¿no? Entonces, es el momento de reflexionar en este punto sobre cuál es la posición que la mujer debe tener en la Iglesia, cuál es la posición que como persona hecha a imagen y semejanza de Dios merece tener la mujer. El tema 8, como se enlazan unos temas con otros, habla sobre una iglesia de iguales. Dios creó el mundo para todos los seres humanos, pero en cambio observamos una situación intolerable, que es que hay ciudadanos de primera, hay ciudadanos de segunda, incluso hay ciudadanos de tercera, ¿no? Hay desigualdad en la distribución económica y política, en los recursos culturales, educativos, sanitarios. Estos no son accesibles para muchas personas. Y abundan las personas sin techo, sin tierra, sin trabajo, abunda el hambre y abundan las enfermedades. En cuanto a la Iglesia, desgraciadamente, históricamente y también hoy, la Iglesia ha sido clerical, patriarcal, desigual, paternalista, en definitiva, piramidal. Y la ostentosidad de las ceremonias, las riquezas, los escándalos sexuales han hecho el resto y han dejado a la Iglesia muy dañada y sin credibilidad social. Pues el sínodo, creemos que con el sínodo tenemos la oportunidad de iniciar un camino que nos dice, como dice el Papa Francisco, que nos lleva a un lugar en el que la igualdad sea costumbre. Palabras del Papa Francisco, ¿no? Porque Jesús quiso que la Iglesia fuese entre iguales, de hijos e hijas del mismo Padre, donde nadie es superior a nadie y donde, en palabras de Jesús, el mayor de ustedes será el servidor de todos. Esto se dio en los primeros tiempos del cristianismo. Y volver a esta iglesia primera significa invertir la pirámide, darle la vuelta, y que el laicado sea recupere el protagonismo y que no solo unos pocos ostenten el poder, que todos participemos en las decisiones, como hacemos en la Frater, ¿no? Y nos sintamos responsables todos de esta misión que con nuestro testimonio, nuestro ejemplo, esta misión evangelizadora que podemos ejercer nosotros, ¿no? En la Frater sabemos mucho de esto. Para nosotros es innegociable el protagonismo de los frágiles. Poco nos importa la diversidad de nuestros fraternos y experimentamos pues una verdadera igualdad, ¿no?, entre nosotros. Tema 9, ya queda menos, es celebrar la fe desde la fragilidad. Este tema trata sobre la Eucaristía, básicamente, pero trata también sobre la valoración que los jóvenes de nuestro país y de muchos sitios tienen sobre la religión, que es baja, es baja. Son jóvenes, la mayoría nacidos en familias cristianas, pero que han abandonado la Iglesia para sumergirse en el mundo secular, ¿no?
entre otros motivos, porque quizá haya más, la forma de celebración de la fe probablemente no ayude. Pomposidad, altares, lujo, ostentación, todo esto no ayuda. Pues el cáliz de oro, las vestiduras sagradas, todo esto nos recuerda al poder, al emperador, y nos recuerda pues la desigualdad, nos recuerda la injusticia y nos alejan de la iglesia, ¿no? Es una ceremonia clerical, litúrgica y con escasa participación del pueblo, ¿no? Casi una ceremonia vacía de significado y alejada de la voluntad de Dios. Y entonces la pregunta es cómo recuperar a los jóvenes, cómo evangelizar en una sociedad con gran diversidad cultural, ¿no? Pues quizá el primer paso sea este, ¿no? Mediante una celebración sin ostentación, sin lujo, genuina, sencilla, amorosa y evangelizadora, ¿no? Acogedora. Lo que quiso nuestro Señor en la última cena es lo que debemos intentar hacer, ¿no? ¿Cómo lo hacían los primeros cristianos? ¿Cómo lo hacemos en la Frater? Pues eso, mediante una celebración sencilla, sentados alrededor de una mesa, sin distancias, sin barreras, y como Jesús, que conocía y entendía y amaba a las personas sencillas y frágiles que estaban sentadas a su mesa, ¿no? En definitiva, es una ceremonia centrada en el encuentro personal con Cristo y fiel a su único mandamiento, de amaos como yo os he amado, ¿no? El punto 10 nos habla de el Señor que nos envía a la misión. El Papa Francisco, fiel a su origen y a sus experiencias evangélicas caminando al lado de los pobres, nos animaba a que salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo, a que protagonicemos una renovación de lo que él, el Papa, denomina una iglesia en salida. Una iglesia de misioneros que toman la iniciativa, que salen, se involucran, acompañan, festejan. Un proceso evangelizador en el que todos somos protagonistas. Y nosotros, los más débiles, con nuestro testimonio de solidaridad, de sencillez, de fe en los valores que van más allá de los valores corrientes de hoy en día, ¿no? Y esta acción que podemos hacer puede llevar a los otros, a los que están más lejos, a preguntarse, ostras, ¿por qué viven de esa manera? Y esta es la mejor forma de evangelizar, llamando la atención de quien se acerca a nosotros mediante un ejemplo de vida entregada, de compromiso hacia aquellos que más lo necesitan. Y en la Frater tenemos experiencia con esto precisamente, ¿no? Somos expertos. A partir de aquí, los tres últimos temas, pues eso, son pues, del Evangelio. El tema 11 es levántate, toma tu camilla y anda. Podemos ver ante la flagrante y sistemática vulneración de los derechos humanos que quizá el camino sea el del testimonio evangélico. Para ello tomamos la parábola que pone en el centro de nuestras relaciones a las personas más vulnerables, pues la forma de actuar de Jesús con quienes sufren caló en las primeras comunidades de cristianos. Hemos de ver, creo, las parábolas como metáforas de realidades profundas, como portadoras de una semilla que, bueno, germinará en nosotros si somos capaces de interiorizar su significado. Pues Jesús no es ni un mago ni un curandero, sino sencillamente lo que hace en esta parábola es acoger la fragilidad, capacitar a las personas para enfrentarse
a sus limitaciones, colmándolos de amor, fortaleciéndolos en su confianza y animándonos a que hagamos frente al desafío de la vida, incluso con nuestras limitaciones, ¿no? Que abandonemos la resignación y la tristeza. Y bueno, Jesús nos alienta a que, conscientes de nuestras dificultades, persigamos nuestros anhelos y descubramos nuestras capacidades. Por lo tanto, de la misma forma que los primeros cristianos, pues hagamos lo mismo, levantémonos, tomemos nuestra camilla al hombro y andemos, ¿no? Y es un mensaje que nosotros conocemos muy bien y que podemos trasladar tanto a la sociedad como a la Iglesia, ¿no? El tema 12, en este tema Jesús nos invita, nos dice, vete y haz tú lo mismo, ¿no? Es la parábola del samaritano. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. La parábola nos llama a que hagamos lo mismo que hace el buen samaritano. En realidad hay dos tipos de personas, las que pasan de largo, las que hacen ver que no han visto la injusticia o el sufrimiento, y las que se hacen cargo de este dolor. Seguro que todos nos hemos encontrado con los dos tipos de personas. Esta parábola a mí me toca especialmente porque he de reconocer con vergüenza que antes de mi accidente yo era uno de esos que miraba a otro lado. Para mí el mundo de la discapacidad era algo al que yo no pertenecía y por lo tanto no me quería mezclar con ese sufrimiento, ¿no? Con esa fragilidad. Me da un poco de vergüenza reconocerlo, ¿no? Pero es así y he aprendido mucho gracias a un accidente. Para el Papa Francisco, todo el que no es salteador, todo el que no pasa de largo, o bien es el herido, o bien es el que carga sobre sus hombros al herido. Como ha dicho Enrique, hay cerca de 1.000 millones de personas con discapacidad, un 15% de la humanidad, pero a pesar de ello se nos trata como a extraños, se nos excluye y no somos personas con la misma dignidad que los demás. Es como si a pesar de nuestro número fuéramos invisibles. Y ante estos problemas la gente pasa de largo. Y hay muchas formas de pasar de largo, pero lo único que no podemos alegar es que no lo vemos, porque es visible. Además, el padre François nos animó, y esto es muy importante, creo, a no limitarnos a ser el sujeto pasivo de la acción del buen samaritano, sino también a tomar la iniciativa, a ser un agente activo y a vivir como samaritanos a través de lo que somos, a través de nuestro testimonio y de nuestro ejemplo. Sus palabras las palabras del padre François, eran pensar en ser con Cristo y como Cristo, el propio buen samaritano. Pues no hay nada que conmueva más, que fortalezca más a una persona que sufre, que las palabras de un compañero de viaje. Una persona que como él sufre y siente dolor. Y bueno, pues creo que somos portadores del mensaje vivo de que la vida merece la pena ser vivida, incluso en la enfermedad. Y este mensaje es muy potente. Para acabar, el último tema, el tema 13, habla sobre el resucitado que camina a nuestro lado, ¿no? Aquí el relato evangélico de Lucas nos muestra cómo ante la muerte y también ante el sinsentido de la discapacidad, por ejemplo, brota una nueva vida. Y es este un ejemplo de vida para todos. Para mí, desde luego, lo fue. Un paso de la dureza, de la fragilidad, al principio, después de un accidente y de una discapacidad, hacia otro estadio, hacia un lugar de esperanza y de ilusión por una vida
de lucha, que es la que mantenemos, ¿no? En Frater todos sabemos también algo sobre esto, ¿no? El pasaje nos muestra los diferentes estados en el que algunos nos hemos encontrado. Es un pasaje que a mí también personalmente me interpela, me impacta muy directamente, pues me siento identificado en todas sus fases. Es como cuando lo leo, es como si lo hubiesen escrito para mí. Supongo que a muchos nos pasa, ¿no? Está la fase del cáliz amargo, de la zozobra, de la desesperanza, el sinsentido, la rabia, el enfado, el pensar, ¿por qué a mí? Y luego está la fase del caminante desconocido y el descubrimiento de otra perspectiva, ¿no? Para mí consistió en que entrarán en mi vida personas desconocidas, pero con otras perspectivas, con otras claves, con una especie de semilla, ¿no? Que en definitiva consistió en el milagro de la Frater, de conoceros, ¿no? Y enseguida descubrir que el Señor sigue necesitando de mí. Me siento poderoso, no me siento discapacitado. Siento que puedo hacer algo por arreglar este mundo. Un pequeño granito de arena quizá, pero que puedo hacer cosas, ¿no? Y entonces llega la fase de la vuelta a la ilusión, un cambio de actitud, pues gracias al encuentro personal con Jesucristo y con las personas que hoy caminan a mi lado. Podemos intentar construir el mundo desde la razón, solo desde la razón. Los derechos humanos, la equidad, la justicia social, la justicia distributiva. Pero no es lo mismo salir en misión sin conocer a Jesucristo que hacerlo habiéndolo conocido. Y nosotros podemos contribuir a que esto pase, a que la sociedad y a que la Iglesia se reconstruyan sobre unos fundamentos en los que no falte este encuentro personal con Jesucristo. Por último, me permito, hemos terminado con los temas, un corto comentario personal. Mi accidente conlleva grandes inconvenientes de toda índole, no sé, físicas, psicológicas, afectivas, de salud. Y el proceso ha sido muy duro, ¿no? Esta conversión. Pero gracias a mi accidente, se puede decir, gracias a mi discapacidad, hoy soy una persona nueva. He sabido aprovechar mis oportunidades, he aprendido grandes lecciones, he desterrado en mi vida lo negativo, he aprendido a aceptar nuestra naturaleza frágil. Yo me pensaba que era invencible y he descubierto una fortaleza interior que desconocía, que no sabía que tenía. Al final es difícil, es extraño, paradójico decir que gracias al accidente hoy tengo a mi lado personas maravillosas que me quieren y a las que quiero, y gracias a él, al Señor, al accidente, hoy soy mejor persona. Y en definitiva, lo último que me queda decir es, pues gracias a Dios. Y ya está, hasta aquí mi intervención. Espero que no haya sido muy farragosa. Sé que ha sido larga, pero espero que haya sabido, pues eso, cumplir con mi misión de hacer una descripción de todos los temas. Muy bien, Enrique. Muchísimas gracias por tu experiencia tan viva con la que has transmitido toda la vida de Frater y además dotándola de esa experiencia existencial y no quedándote solamente pues, en el texto frío, ¿no? En el texto, en la forma, en el trabajo que tenemos que hacer. Tú has demostrado con tu exposición de que más allá de una tarea que nos encomienda la Iglesia, es un momento idóneo para vivir a fondo ese sentido de fraternidad al que nos invita la Iglesia. Así que muchísimas gracias, Enrique, por esa maravillosa expresión de fraternidad que nos has transmitido.
Y nos toca en este momento, pues un poco ver, ¿y cómo vamos a hacer esto? Y de la metodología, pues tenemos aquí a otros miembros de la Comisión Sinodal, a Felipe, pues que nos va a transmitir cómo podemos meterle mano a toda esta materia. Pues cuando quieras, Felipe. Bueno, un saludo, compañeras y compañeros. En primer lugar, la exposición de Enric me ha impactado de forma tremenda, ¿no? Yo me esperaba una exposición fría, tranquilita, racional, y ha sido una experiencia, una lluvia de vida, ¿no? La que ha transmitido el amigo Enric. Gracias. Bueno, entonces estoy emocionado, claro. Me imagino que con mucha gente al escucharlo. Yo les quiero explicar un poquito brevemente, porque la idea era hacerlo en 5 minutos, cómo trabajar esto. En principio, estos temas que yo creo que Enrique ha explicado muy bien, el contenido es un contenido amplio que va tocando todas las experiencias que cada uno de nosotros hemos ido viviendo, ¿no? A lo largo de 70 y pico años que tiene la fraternidad de historia, ¿no? Una historia muy larga, una tradición muy fuerte. Y entonces, de lo que se trata es que en todos esos temas seamos capaces de profundizarlos, que nos sirvan para nuestro enriquecimiento personal, y a la vez que como consecuencia de ese profundizar la reflexión, en el diálogo, en la oración, en la búsqueda personal, en la aportación de nuestra vida, hagamos una aportación al caminar de la Iglesia, que de eso se trata, ¿no? Bien, entonces estos temas en principio están pensados para trabajarlos en los equipos de vida y formación. Esas 5, 6, 8 personas que formamos el equipo, que nos reunimos bien semanalmente, cada 15 días, que nos estamos reuniendo, tratar cada uno de esos temas. Claro, por razón de calendario, no podemos tratarlos todos, los 13, que va a ser muy difícil que podamos hacerlo en el breve tiempo que tenemos, porque en principio hay que pensar que antes de mayo, o sea, a finales de abril, habremos de tener concluida ya nuestra aportación al sínodo, ¿no? Entonces, en ese sentido, habrá que elegir cuáles temas tratamos, ¿no? Entonces, por tanto, se van a tratar en los equipos de vida y formación, aunque también los temas son susceptibles de ser tratados, por ejemplo, en un equipo diocesano, en un equipo de zona, el equipo general, que son equipos de gestión, pero que también en un momento se pueden convertir en auténticos equipos de vida, ¿no? Es decir, que determinados temas, imaginemos, por ejemplo, la mujer en la iglesia, pues un equipo diocesano puede coger ese tema, trabajarlo y hacer una aportación específica a ese tema, ¿no? O al tema del laicado, la igualdad en la iglesia, etc. También se puede hacer en una reunión general, en aquellos lugares donde o bien no hay equipos o están un poco debiluchos y tal. Bueno, pues en un encuentro general, tipo jornada, tipo convivencia, en fin, como le llamemos, ¿no? Actividad. También se puede hacer de una manera más intensa, en una convivencia, en un cursillo, en un encuentro de fin de semana. Es decir, la metodología da juego para ese tipo de modalidades en el que podamos trabajar los temas, ¿no? Quizás en diálogo podemos a lo mejor concretar un poco más esto. ¿Cuál es el método que tienen los temas? Como dijo Enric muy bien, los 3 últimos, o sea, el 11, el 12 y el 13, son como comentarios de evangelio, ¿no? Se parecen más
a lo que se puede llamar un estudio de evangelio, ¿no? Irnos confrontando con el desarrollo de una parábola o de un trozo de evangelio, ¿no? Como esos tres. En cambio, los otros 10 tienen la metodología típica de la Frater del ver, juzgar y actuar. Como saben, es una metodología que nació en los movimientos de acción católica, se inventó por la Hock allá en los años 1920 del siglo pasado, y tienen una larga experiencia en los movimientos de acción católica, en la Frater. También el Papa Francisco, por ejemplo, lo utiliza esta metodología en la Fratelli Tutti y en el Laudato Si, es decir, una mirada a la realidad, un primer momento, un segundo momento, un discernimiento desde el Evangelio sobre esa realidad, y en tercer momento, un compartir o un partir de, pues muy bien, yo iba a hacer lo que acaba de hacer Enrique, que es poner un cuestionario para que se vea, ¿no? Bien, pues no sé qué tema has cogido, pero vamos. Uno de los cualquiera. El tema tercero me parece que es el 4, de los cuidados, ¿vale? Bueno, pues vemos ahí, por ejemplo, el tema 4, como después de 2 o 3 páginas de exposición del tema, viene el cuestionario, que el ver lo que intenta es destacar varios aspectos o hechos del tema para enriquecer desde nuestra experiencia lo que se ha trabajado. Luego viene el segundo momento, es el discernir, y el discernir siempre lo hacemos desde 3 perspectivas que son enriquecedoras las 3. Primero, desde la palabra de Dios, desde la Escritura. Segundo, desde el magisterio de los pastores, es decir, a nosotros no nos gusta decir el magisterio de la Iglesia, sino el magisterio de los pastores, porque hay otros magisterios también en la Iglesia, por ejemplo, el de los teólogos, también es magisterio de la Iglesia, o el magisterio de los padres de la Iglesia en su momento, pero, en fin, el magisterio de los pastores fundamentalmente ha sido de las del Papa Francisco, pero también recogemos de otros papas y de algunos textos del Concilio, ¿no? Del Concilio Vaticano II. Y luego, en un tercer momento, hay la experiencia y la tradición vivida en la Frater, que desde ahí hay una riqueza. Es lo que Gustavo Gutiérrez, el teólogo de la liberación peruano, dice: beber en su propio pozo. Es decir, la Frater tiene un pozo de vivencia, de tradiciones, de historia, en las que tenemos que beber, aprender a beber, ¿no? Y entonces ahí aparecen los escritos del padre François y las experiencias fraternas a lo largo de la historia de la Frater. Y finalmente terminamos con el tercer momento, que es el actuar. Y el actuar en un doble sentido. Por un lado, ¿qué compromisos tengo yo que cumplir personalmente o en grupo, que tenemos que hacer a la vista de este tema? Y finalmente vean que cada tema termina con esto que tienen en pantalla, ¿no? Haz una propuesta concreta relacionada con el tema que tu equipo de vida y formación puede aportar para la síntesis final que Frater España presentará al sínodo. Es decir, todos estos temas deben concluir en un escrito, en una pequeña reflexión, un folio o lo que sea, que lo compartimos con el equipo diocesano. El equipo diocesano lo hace llegar a la Frater General, y la comisión sinodal seguramente nos encargaremos de hacer esa síntesis final que la Frater entregará a la Conferencia Episcopal Española, y también la haremos llegar al equipo núcleo para que el equipo núcleo lo haga llegar también directamente a la Secretaría del Sínodo. Es decir, esto es en cuanto a la metodología. Yo creo que hay que subrayar varias cosas. Primero, es importante que los temas vengan leídos de casa. Es decir, no ir allí. Por eso hemos hecho el esfuerzo, que yo creo que se valora muchísimo, el esfuerzo que se ha hecho de imprimirlos en papel para que cada militante lo pueda tener en su poder y en su casa
preparar la reunión y contestar por escrito los temas, de manera que cuando llegamos a la reunión pongamos en común el cuestionario o alguna aclaración, si hay que aclarar sobre el tema, profundización, etcétera, y que finalmente se termine escribiendo la conclusión. Y yo, quizás para terminar, para no alargar mucho más esta exposición, sí me gustaría decir de que lo que se trata no es de recibir información sobre algunos temas, sino tomar conciencia de esa realidad. Y la toma de conciencia se hace a nivel personal, a nivel de grupo, y esa toma de conciencia es la que nos va a permitir hacer algún cambio, un cambio personal y proponer algún cambio en la Iglesia. Fíjense que yo creo que sinceramente el problema que se está encontrando el sínodo en su ejecución a lo largo de todas las diócesis, creo yo, estimo yo, que se está encontrando es que no se trata de tratar temas de manera superficial, sino se trata de tomar conciencia. Por ejemplo, el tema de la igualdad hombre-mujer. Hasta que no tomemos conciencia de ese problema, no habrá cambio, ni a nivel personal, ni a nivel de grupo, ni a nivel de diócesis, ni a nivel universal de la Iglesia. Tiene que haber una toma de conciencia de que eso es un problema. Y eso se logra, esperamos o deseamos, con esta metodología, con estos temas que tan bellamente y vivencialmente ha expuesto nuestro compañero Quique.